encontramos aquí en el área de vivero del CDT Campos Azules, el área donde realizamos el proceso de injertación de las plantas de frutales. El día de hoy pues vamos a hablarle un poco acerca de lo que son los injertos. Se van a realizar una pequeña práctica de los principales tipos de injertos que nosotros practicamos acá. Bueno, en sí el fin de la práctica de injertación pues tiene sus ventajas. Una de ellas es acortar el periodo juvenil de la planta, entrando en producción a una temprana edad, reducir el porte o el tamaño de los árboles. Al realizar esta práctica pues también tenemos árboles con un porte más bajo. También transferir alguna cierta resistencia por medio de los patrones que utilizamos variedades criollas como patrón. Y eso le transfiere una cierta resistencia a algunas plagas y enfermedades a los frutales. Para empezar el proceso de injertación lo que debemos de tener es un patrón que ya cumpla con los requisitos para podérsele poner una yema. En este caso pues debe tener más o menos el diámetro de un lápiz de grafito, el grosor. Debe ser un patrón que esté vigoroso, que no tenga problemas de enfermedades como el que podemos observar. Debe ser un patrón que esté lo más sano posible. En este caso pues vamos a hacer la primera parte que consiste en la preparación del patrón. Esto no es más que quitarle la hoja, dejando más o menos un espacio de unos 30-35 centímetros desprovisto de hoja, que es la parte donde va a estar la yema. ¿Ya? Bueno, para tener un mayor éxito en el método de injertación tenemos que tomar en cuenta también la calidad de la yema. Esta debe ser una yema tomada de un árbol que ya haya producido. Debemos de utilizar yemas de árboles que estén completamente sanos, que no tengan ningún problema de enfermedades, que sean árboles altamente productivos, que sean de variedades que son resistentes, en este caso también variedades que tengan una buena demanda en el mercado. Debemos de tomar en cuenta más o menos el tamaño de la yema, debe andar entre unos 8 o 10 centímetros, una yema bastante vigorosa como la que podemos observar. Y pues una vez que nosotros tenemos la yema, pues procedemos al otro paso, que sería la puesta de la yema en el patrón. Bueno, una vez que tenemos ya preparado el patrón y ya tenemos la yema, procedemos a injertar. En este caso pues debemos de hacerlo a una altura más o menos de 30 centímetros para evitar el salpique de agua cuando se produce el riego, en este caso también cuando está lloviendo. Ahí podemos observar el corte que se realiza primeramente en la yema y luego en el patrón. Primeramente debe hacerse un corte hacia abajo, luego más o menos un corte de unas 2 pulgadas de largo, y quitamos la corteza sin dañar mucho la parte interna, la parte gruesa del tallo, y procedemos a poner la yema. La yema debe quedarse sin necesidad de amarrar. Esto significa que se realizó un buen corte, y después se procede a realizar el encintado, que es la sujeción de la yema al patrón. Debe ser un amarrado firme para evitar que la yema se abra o evitar también que se introduzca agua y que la yema se pudra. El siguiente paso es realizar el encapado. En este caso pues ponerle una capa de plástico, la cual se puede realizar con bolsas de alibra, y con el objetivo de dejar la yema totalmente tapada para evitar que se le introduzca agua en el caso cuando tenemos riego o si se hace la injertación en época de invierno. Ahí podemos observar ya el proceso, queda la yema totalmente cubierta. La capa se quita más o menos a los 35 días más o menos, y la cinta la podemos quitar más o menos a los 45 días, dándole tiempo a que la yema prenda y evitar pues que ésta se pueda rajar con el efecto de los vientos. Ahora vamos a explicarles acerca de otro método, en este caso pues el injerto de cuña o púa. En este caso la preparación del patrón es un poco diferente. Se realiza un decapitado del patrón, se corta la porción superior, luego quitamos algunas hojas, evitando sí dejar toda la parte de abajo desprovista de hojas.
ya que la planta pues necesita para realizar el proceso de fotosíntesis que quede con alguna hoja. De igual forma, la yema debe ser una yema vigorosa. El corte en este caso se realiza de forma diferente también, se realizan 2 cortes, uno a cada lado de la yema, tratando de cortar solo la corteza, no profundizando mucho, ya que en este caso pues vamos a hacer el injerto de púa, el cual consiste pues en hacer una hendidura en el centro del tallo, más o menos a una profundidad de 1,5 pulgadas. Una vez que se tiene el corte, pues se procede a poner la yema, quedando en la parte superior del patrón. Luego se procede a amarrar igual con la cinta, tratando de que quede bastante firme para que no se le introduzca agua. Y por último también se le pone la capa para evitar que se le introduzca humedad y la yema pueda dañarse. Bueno, ahora vamos a explicarles un poco acerca del otro método de injertación. En este caso vamos a hablar del enchape lateral con yema terminal y con patrón decapitado. La preparación del patrón es la misma, se decapita el patrón, se dejan las hojas de abajo. La diferencia con el injerto de púa es que el corte de la yema se realiza solo a un lado y también el corte en el patrón, en este caso sería en uno de sus laterales. Se realiza de igual forma el corte como en el caso del enchape lateral, se pone la yema, con la diferencia que en este tipo de injerto pues la parte apical nosotros la eliminamos y por eso es que se llama enchape lateral con patrón decapitado. El proceso de encintado es igual, el mismo, tratando de dejar bien sujeta la yema. Y posteriormente procedemos a ponerle la capa similar a la anterior, dejando totalmente protegida la yema para evitar que sufra daño, ya sea por exceso de humedad o por algunos insectos.